Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Noé Marchese y en este video te voy a contar cómo distinguir los hongos de pinos de otros hongos que no son comestibles. A la hora de conseguir alimentos que sean sanos y que no tengan agroquímicos, agrotóxicos y demás, que sean alimentos nutritivos, podemos o bien cultivarlos o bien comprarlos, pero también hay una tercera opción que es cosecharlos, ¿sí? A veces hay muchos recursos disponibles en el entorno donde estamos, en las ciudades donde estamos viviendo, muy a la mano, que podemos cosechar, recolectar, sin necesidad ni de cultivarlos ni de comprarlos. Entonces te voy a mostrar algunas de las cosechas que yo estuve haciendo de cosas que crecen en la ciudad en donde estoy, y seguramente en la ciudad donde vos estás hay otras cosas que puedas cosechar o capaz que las mismas. El momento de cosechar hongos de pino es en otoño. Siempre en otoño es donde crecen los hongos de pino. Eventualmente crecen en primavera, pero por lo general crecen en otoño. Cuando llega el otoño, después de las lluvias, los hongos que están por debajo justamente de la tierra, asociados a las raíces de los pinos, se hidratan y ahí eclosionan los sombreritos de los hongos, que es la parte que nosotros nos comemos. Entonces, ¿cuándo puedes ir a recolectarlos? Y en otoño, después de las lluvias, sería lo ideal. Después de que llueve, sale el sol o levanta un poquito la temperatura y es un buen momento para ir a recolectar los honguitos. Bien, lo primero que tenés que saber de los hongos de pino es que crecen donde hay pinos. ¿Por qué crecen donde hay pinos? Bueno, estos hongos que crecen en los pinos en realidad se asocian a las raíces de los pinos. Entonces, estos hongos están donde están los pinos porque están asociados a las raíces y no pueden vivir si no se asocian a las raíces de los pinos. Estos hongos se llaman micorrízicos o son justamente micorrizas. Las micorrizas son una asociación entre hongos y raíces que se favorecen mutuamente. Tanto el hongo como la planta que hospeda al hongo se están favoreciendo. ¿Por qué? Porque una le pasa nutrientes a la otra. El hongo le facilita algunos nutrientes que la planta no puede conseguir por sí misma, y a su vez la planta le da algunos nutrientes que el hongo no puede conseguir por sí mismo. Entonces estas asociaciones son beneficiosas para ambas partes y también esto hace que las plantas estas de pinos crezcan mucho mejor. De hecho, hay plantaciones de pino donde se están inoculando con estos hongos de pino para que las plantaciones crezcan mucho más rápido, mucho más sanas, y a su vez para que en los años que van creciendo estos árboles de pino se puedan hacer una segunda producción en las plantaciones, ¿no? Como es el caso de los hongos de pino. Entonces, bien, sabemos dónde podemos encontrarlos. ¿Dónde? Donde hay pinos. ¿Todos los hongos que crecen bajo los pinos son comestibles? No, no son todos comestibles, pero lo bueno es que es muy sencillo reconocer cuáles hongos son los comestibles, cuáles son los hongos de pino y cuáles no son los hongos de pino comestibles. Básicamente, para reconocerlos podés ver en la parte de abajo del hongo, donde muchos hongos tienen láminas, los hongos de pino tienen como una especie de esponja, ¿sí? Esta esponja es muy particular de los hongos de pino, ¿sí? No vas a encontrar otros hongos bajo los pinos que tengan esponja, probablemente, muy probablemente. Además, los hongos de pino son marrones por encima y, como te digo, por debajo tienen esta esponja muy clarita, muy amarilla también. Una de las cosas que puede pasar es que estos honguitos de pino todavía estén muy pequeños y tengan como una telita que recubre la parte de donde salen las esporas, que es esta especie de esponja. Entonces no puedas verla, pero si se la sacás te vas a dar cuenta. Si tenés dudas, podés obviar, recolectar justamente los más pequeños y pasar a los más grandes que tengan la esponjita esa mucho más clara de ver. Para cosechar los hongos, lo ideal es llevar un cuchillito y una bolsa de plástico para cosechar los hongos. Entonces se los corta tratando de no escarbar en el suelo, ¿sí? Se corta el tallo directamente justo por debajo del sombrerito del hongo. Mi consejo es que no coseches muchos más hongos de los que puedas limpiar
y cortar y poner a secar en el día, porque una de las cosas que pasa es que si los guardás, estos hongos de pino suelen ponerse feos bastante rápido. Por ahí podés guardarlos un día en la heladera, pero no mucho más que eso. Entonces lo ideal es que vayas a cosechar, después los laves, los cortes en rodajitas y los pongas a secar todos esparcidos en alguna placa donde puedan ventilarse bien, en algún lugar seco y calentito, como para que se deshidraten rápido. ¿Qué otros hongos pueden aparecer al lado que no sean comestibles? Bueno, hay varios hongos que pueden crecer al lado. Como te cuento, es fácil reconocer otros hongos que no son comestibles porque normalmente tienen láminas por debajo, o como le dicen, librito, ¿sí? En vez de esponja tienen librito. Es como la manera de acordarse cuáles son comestibles y cuáles no. Un hongo que te podés llegar a encontrar también donde crecen hongos de pino es la Amanita muscaria. La Amanita muscaria está representada en un montón de bibliografía y de dibujos. Es el típico hongo de los cuentos de hadas, rojo con puntitos blancos. Este hongo es tóxico y también tiene sustancias alucinógenas. La verdad es que mi recomendación es que no lo comas y que seas como muy prudente y responsable en el caso de que lo vayas a hacer, que te informes muchísimo. Hay mucha gente que por ahí los patea cuando los encuentra y la realidad es que los hongos estos van a seguir creciendo porque el hongo está por debajo, asociado a las raíces de los pinos. No tiene mucho sentido realmente patearlos. Es muy raro que a alguien se lo vaya a comer accidentalmente. Y después, realmente si alguien lo quiere hacer, lo va a terminar haciendo. Entonces lo ideal es que si lo va a hacer, que lo haga con mucha información al respecto. Tiene estas sustancias alucinógenas que es las que tradicionalmente usaban los pueblos en Siberia y en la zona de Kamchatka y Rusia. Se utilizaba como un estimulante y como un alucinógeno. Se usaba con fines chamánicos y hay una gran cultura y mitología respecto de la amanita. Entonces tampoco me parece descartar toda esa parte de la historia. Está bueno saber reconocer que este hongo fue utilizado por un montón de culturas y sigue siendo utilizado por algunas culturas en fines ceremoniales y tradicionales. Negar esta parte me parece omitir una parte importante de lo que es la historia de la amanita. Si realmente estás buscando consumir un hongo como este, el problema que vas a tener fundamentalmente es la dosificación entre la intoxicación y los efectos que puede buscar una persona que quiere hacer un uso recreativo, chamánico o lo que sea. Las amanitas y los hongos de pino son bastante diferentes y es bastante sencillo darse cuenta cuáles son unos y cuáles son los otros. Lo que sí puede suceder es que las amanitas, que son rojas, a veces se destiñen o a veces tienen un color anaranjado, ¿sí? Pero al cortarlas y darlas vuelta, te vas a dar cuenta enseguida que tienen láminas por debajo y no tienen esponjita. Además son muy blancas y los hongos de pino normalmente son más bien amarillos. Entonces es bastante sencillo reconocer la diferencia. Insisto que es muy raro que te equivoques o que alguien se equivoque a la hora de recolectar hongos comestibles como son los hongos de pino y confundírselos con amanitas. Pero sí es verdad que los puedes encontrar en los mismos lugares o en lugares similares. Ambos hongos tienen las mismas características de que son hongos micorrízicos, es decir, que se asocian a las raíces de los pinos. Son hongos increíblemente fotogénicos, además. Tienen esta característica, son realmente muy llamativos, son muy rojos, con los puntitos blancos son restos del velo, que es lo que cubre, digamos, el hongo hasta que emerge de abajo de la tierra. Y es realmente un hongo muy estético, muy fotogénico. Es además el hongo, como te contaba, más representado en dibujos, en fotografías, en mitología y en bibliografía. Es un hongo interesante y está bueno que puedas saber un poco más también de él. Bueno, sin más, si querés aprovechar estos recursos que puede haber en la naturaleza, en el ambiente donde estás, o quizás a unos kilómetros de donde estás, está bueno que vayas aprendiendo de qué es lo que crece en el lugar donde estás, ¿no? Porque muchas veces
no conocemos esos recursos que están a la mano y por ahí no tenemos dónde cultivar una huerta, donde podemos hacer una huerta, no tenemos ni siquiera la posibilidad de un balcón donde cultivar en maceta, y podemos salir y recolectar, por ejemplo, naranjas, o podemos recolectar manzanas como hay acá, o por ahí hay paltas, o por ahí hay hongos, algún tipo de hongos comestible, o bien podemos encontrar nueces o bien castañas, ¿no? Todo este tipo de recursos, incluso plantas medicinales que puede haber en la zona donde estás, están ahí y los podemos utilizar y aprovecharlos. Lo interesante es que podamos informarnos de cuáles son, cómo podemos cosecharlos, cuándo y de qué manera utilizarlos. Hasta aquí todo por hoy. Chao.